y lleva por título Los llamados de la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son los llamados? Cuando Jesús resucitó, Él llamó a sus discípulos, les orientó, les dio unas orientaciones, y aunque no podemos verlas todas porque todavía hay unas que no podemos abarcar, sí quiero hablarle de algunas específicas que el Señor nos dio en ese tiempo para que nosotros tuviésemos una vida transformada, cambiada, diferente. Entonces, la resurrección de Cristo, algunos de sus significados, es la victoria de Dios sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Entonces, escucha esto: el pecado está vencido. Diga amén. Lo digo de nuevo: el pecado está vencido. Amén. Satanás está vencido. Se lo voy a decir de nuevo: Satanás está vencido. Satanás está vencido. Satanás está vencido. Lo celebramos. Y aunque no le guste, Satanás está vencido. Pero también la muerte está vencida. La muerte eterna ya no puede tocar a los hijos del Señor. No puede. Esa muerte eterna, usted y yo hemos sido liberados. Y sin esta resurrección, nuestra fe sería una religión más. Usted y yo seríamos un religioso. Seguiríamos a hombres, estaríamos adorando a un Dios que no tiene poder, no tiene autoridad. Su palabra no fuera una verdad absoluta, porque tenemos que entender eso. La Biblia, las Sagradas Escrituras, inspirada por el Espíritu Santo, es una verdad absoluta. O sea, Él es nuestro sanador y eso es una realidad. Él es nuestro salvador y lo vamos a ver más claramente el día que partamos de esta tierra. Y podríamos seguir y seguir, pero si Cristo no resucita, si encontrasen los huesos y se lograse probar que Él está en una tumba. Hace unos 8 años atrás, un periodista aseveró que había encontrado los huesos de Jesús. Había encontrado algo que se llama un osario, que es una especie de caja donde se guardan los huesos, y había encontrado que María Magdalena era la esposa, y utilizó nombres de arqueólogos para validar su estudio. Y fue todo un escándalo que había acerca del tema. Y a esta persona que él había utilizado el nombre, un día lo llamaron a una entrevista y llamaron a este periodista también. Y ese periodista quedó en ridículo. Este arqueólogo muy conocido le decía esto: usted es periodista. Deje el trabajo de los arqueólogos a los arqueólogos. Usted no es nadie para estar diciendo que esos son los huesos de Jesús. Y el hombre no estaba tratando de defender el cristianismo. Lo que estaba tratando de defender era su trabajo y su nombre que este hombre había usado. Dice: usted lo que acaba de decir es una aberración, utilizando nombres sin autorización y sin pruebas fehacientes. Finalmente, aquel mal llamado estudio quedó desprestigiado. Y es que eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa. ¿Sabe cuándo? Cuando tratamos de probar algo que es imposible de probar. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía, porque Él resucitó. Vaya conmigo a la primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Su fe, nuestra fe sería vana si Cristo no resucitó. Entonces, la resurrección de Cristo nos da la oportunidad de vivir una vida nueva, lejos de señalamientos. Mire lo que ocurre. Los cristianos, el Señor, cuando Cristo vino, murió y resucitó, lo hemos visto a lo largo de esta semana, el perdón de pecado que recibimos, se nos otorga una nueva vida. Se nos da
una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo escribía y decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se nos ha otorgado, y la carta de Romanos capítulo 6 versículo 4 nos dice esto: por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Ve cómo se nos ha otorgado una vida nueva? Hemos sido beneficiados de esa vida nueva, y usted y yo tenemos el acceso directo a tener esa vida nueva y no vivir la vida pasada. Entonces, producto de esa vida nueva, nosotros también podemos recibir el llamado de la resurrección, ese llamado que Cristo dio al haber resucitado. Y vamos a ver en las Escrituras cuáles fueron estos llamados. Y empecemos con el primero. El Cristo resucitado nos llama a vivir una vida de fe. Nos llama a que nuestra fe sea una fe firme. Y ¿sabe lo que quiere este mundo? Este mundo no quiere tanta palabrería de los hijos del Señor. ¿Sabe lo que este mundo quiere ver en nosotros? Quiere ver nuestra fe. Quiere ver a través de nuestra vida una fe real. Que si estamos creyendo en que Dios nos va a socorrer, ver el socorro del Señor. Proclamar con nuestra boca lo que Dios está haciendo. Cuando Samuel estaba en el hospital, en la primera etapa de la hospitalización, y nos acababan de decir que básicamente era casi imposible que sobreviviese, y mi esposa estaba mirándolo en un momento y yo estaba orando, yo sentí que el Señor me guió a grabar lo que estaba pasando. Recuerda, me están diciendo que está muerto básicamente, y empecé a hablar palabras de vida juntamente con mi esposa, y lo tenemos grabado. Entonces, ¿qué ocurre cuando las personas lo ven a uno? ¿Sabe lo que dicen? Están locos. Entonces los psicólogos le dicen a uno, están en negación, no aceptan. Y muchas veces le van a decir eso a usted, cuando le dicen que un hijo está perdido, cuando le dicen que no hay remedio, cuando le dice un hijo, ya es que yo no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Entonces uno, ¿qué pasa? Se desalienta, pero viene la fe, la que nos fortalece, la que deberíamos de tener firme, fuerte, y nos saca la palabra y nos dice no. ¿Sabes por qué? Porque mi casa y yo serviremos al Señor. Saca la fe que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces nos escuchan y dicen, pobrecito, pero de repente ven a nuestros hijos que se enderezan, y no por un accidente necesariamente, sino por las cuerdas de amor que el Señor está tendiendo sobre ellos. Decimos amén. Veamos a Jesús después de haber resucitado. Juan capítulo 20 versículo 29. Jesús le dijo, este es Tomás, Tomás, ¿has creído porque has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás había dicho, si yo no meto mi dedo en su mano, si no veo su costado traspasado, yo no voy a creer. Y sabe, hay muchos Tomás hoy en día dentro de la iglesia. Miramos milagros, miramos a Dios actuar. Tomás había visto a los muertos resucitar. Tomás había visto a los paralíticos levantarse. Tomás había visto cuando la hija de Jairo, él entró a esa casa y él estaba ahí. Cuando Jesús entró al cuarto, la niña estaba muerta, las personas estaban llorando, ya estaban las personas que se contrataban para hacer los lamentos. Todo estaba dispuesto para el sepelio. Y él escuchó a Jesús, aunque probablemente no estaba presente, cuando él dijo, Talí, Takumi, niña, a ti te digo, levántate.
Y de pronto la niña se puso de pie y empezó a caminar porque era una niña y andaba corriendo. Él la vio. Así estamos muchas veces nosotros. Voy a hacerle una pregunta. ¿Es que acaso no hemos visto suficientes milagros en nuestras vidas? Wow, parece que poco. ¿Hemos visto milagros en nuestras vidas? Entonces tenemos que seguir creyendo que nuestra fe cada día se fortalezca, que cada día crezca. En los últimos años, especialmente después de 2018, personas me preguntaban, ¿y ahora cómo vamos a hacer para plantar iglesias? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde van a salir los recursos? Y yo quisiera tener la idea y decirle que se me haya aparecido el ángel, que me haya dicho, mira, en tal fecha te va a llevar esto, en tal fecha va a pasar esto, en tal fecha va a venir esto, este va a ser el terreno. Yo quisiera tener el ángel, pero ¿sabe algo? Eso no ha ocurrido. Lo único que sé es que el justo por la fe vivirá. Y yo solo puedo caminar por fe. Cuando íbamos a abrir en una de las filiales, la última filial que abrimos, y empezamos a trabajar y ya no teníamos lugar donde hacerlo, y yo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes y tú tienes provisto todo. Y de repente se me acerca alguien y me dice, pastor, y el terreno de este lugar, ¿cuánto cuesta? Y le digo, bueno, estamos buscando. Cuando sepa usted me avisa. Entonces yo voy, cuando encontramos el terreno, lo andábamos buscando y no teníamos. Yo, Señor, vamos a buscarlo. Y encontramos el terreno. Esta persona le dice, mire, ya sabemos cuál es el terreno. ¿Y cuánto vale? Yo le di la cifra, pero yo lo que pensaba es que la persona iba a dar una ofrenda. Y yo no tengo por qué tener ninguna expectativa. ¿Sabe algo? Si alguien da $1, gloria a Dios por ese $1. Porque esa es la manera en que Dios actúa. Pero Dios puede hacer algo diferente. Eso es lo que Él quiere hacer. Y me dice esta persona, le voy a entregar un cheque a nombre de la iglesia, claro está. Entonces hace el cheque. ¿Y cuál es mi susto? Que era el 100% del terreno que íbamos a comprar. ¿No le parece que Dios es misericordioso y bueno, poderoso para actuar? Pero esa es la manera en que tenemos que vivir. Necesitamos aprender a creer aún si no vemos. Si no lo vemos. Aún si usted no ve su sanidad. Aún si usted no ve a sus hijos aún acá. Aún si usted sabe que sus hijos andan perdidos, que su matrimonio tal vez está destruido, aunque usted no lo vea en este momento, necesitamos creer que eso el Señor nos los va a otorgar. Entonces una fe fortalecida, una vida de fe. Pero también el Cristo resucitado nos llama a vivir una vida de paz. Y aunque ahora se habla tanto de guerra, yo sé que alguien podría decir, pero es difícil tener paz. Usted y yo no estamos viviendo ni parecido lo que los apóstoles vivían en ese tiempo. No se parece, créame lo que no se parece. Tal vez alguien que podría decir se parece a lo que vivimos en las escrituras, lo que vivieron los apóstoles, tal vez tendrían que ser países islámicos. ¿Sabía usted que la religión más perseguida del mundo somos los cristianos? Somos los más perseguidos, prohibidos en muchos lugares. Nosotros tenemos misioneros que han sido enviados a los países islámicos. Hemos tenido aquí a una pareja, una familia de misioneros. Y estos misioneros tenemos que hacer dos partes del mensaje. Primero predica, luego tenemos que cortar la transmisión que no puede salir afuera, porque empiezan a hablar y a presentar imágenes que no pueden salir al público, porque si estas personas salen y los descubren en los lugares donde están, la misma familia puede matarlos por estar siguiendo a Jesucristo. Pareciese una locura que estamos hablando de este tema de morir por nuestra creencia en este tiempo. Es una realidad, pero lo que usted y yo estamos viviendo no se compara a lo que los apóstoles vivían. Y vaya conmigo, vamos a leer 3 porciones nomás.
Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, por favor lea conmigo esto, paz a vosotros. Jesús trayendo paz. No era fácil. Inmediatamente que Jesús murió, empezó la persecución. Empezaron los problemas y ya no estaba el maestro. Cuando llegaban, se aglomeraban alrededor de él para hacerle daño, para agarrarlo en algo, mostrarle a aquella mujer que fue encontrada en el mero acto del adulterio. Importante señalar que no llevaron al hombre, sinvergüenzas. Llevan a esa pobre mujer como un chivo expiatorio ahí para preguntar y cuestionar al maestro. Los discípulos de seguro estaban asustados de mirar a un montón de hombres con piedras en las manos para lapidar a una mujer, y hubiese sido fácil lapidarlos a ellos también si Jesús cometía un error. Pero la sabiduría del maestro, que ni siquiera les prestaba atención, se inclinó y empezó a escribir a tierra. Si alguno está libre de culpa, de pecados, de cometer errores, que tire la primera piedra. Y se acabó el argumento. Todos tuvieron que dar la vuelta e irse. Ya no estaba el maestro para defenderlos. Pero se les aparece y ¿qué les dice? Léalo conmigo una vez más. Paz a vosotros. Juan capítulo 20, versículo 20 en adelante. Les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, se lo señalo, léalo conmigo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Se los dijo otra vez, paz a vosotros. Versículo 26. Esto es una aparición 8 días después de Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo, léalo conmigo, paz a vosotros. ¿No le parece que es un mensaje? Ahora, ¿cómo se hace para recibir esa paz? Es cuando usted le cree al Señor y dice, Padre, todo se mira oscuro, pero yo te creo a ti. Yo recibo tu paz. No la paz que el mundo da, sino la paz que solo Él puede dar, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabe qué significa eso de que sobrepasa todo entendimiento? Significa que usted y yo muchas veces no podemos entender cómo es que aquí hay paz interna, porque todo pareciese perdido. Pero de eso se trata. Para ellos era complicado tener paz y lo que venía por delante iba a ser complicadísimo. Pero una vez más Jesús estaba otorgando su paz. Continuemos. El Cristo resucitado nos llama a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y quiero detenerme en este punto. Esto fue algo que sentí que el Señor me dijo. Hay mucho que no ocurre porque mi pueblo no está lleno del Espíritu Santo. Hay muchas sanidades que no ocurren porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de mucho, no del Espíritu Santo. Hay muchos hijos que no han sido rescatados porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Hay milagros que no se han dado. No, es que si Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer. No, Dios quiere hacer mucho, pero Él usa instrumentos. Y yo enfrente de mí tengo a los instrumentos de parte del Señor para salvar familias. Aquí enfrente de mí yo tengo a los instrumentos del Señor para rescatar hogares enteros, que no quede un solo familiar sin conocer a Jesucristo. Aquí están. Usted es esa persona llamada a ser llena del Espíritu Santo para salvar a su familia. Usted es la persona. Empiece a buscar esa relación.
Esa relación íntima donde usted puede llamar al Señor, llamarlo: Señor, lléname. Señor, lléname a mí. Lléname a mí. Un hombre ahí en esa misma entrada, decepcionado, entristecido: pastor, mis hijos me desprecian, mi esposa me desprecia, no sé qué hacer. Le digo: ¿sabe? Usted sí puede hacer algo. ¿Qué hago? Llénese del Espíritu Santo. Empiece a clamar a Él. Empiece a llenarse de las Escrituras. El hombre empieza, y uno hay veces cree que uno emprende este tema y empieza a llenarse del Espíritu Santo y que todo va a ser color de rosa. Y algunas veces hasta lo cantamos: si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Ay, qué lindo. Y llega la siguiente vez y me dice: se me puso peor la cosa en la casa. Usted sabe, uno como pastor dando un consejo y de repente que le dicen: está peor el asunto. Y le digo: ¿qué está pasando? Ahora se están riendo de mí. Hipócrita, hipócrita. Eso es lo único que me saben decir. Golpeate cuando me ven leer la Biblia. Golpeate con la Biblia en el pecho. Tal vez se te sale toda esa maldad que tenés por dentro. ¿Qué hago? Siga insistiendo. Qué hermoso es escuchar a hijos. El otro día me escribió, conversé con una hija de este hombre. Escuchar a una hija que le dice a uno: mi padre es un verdadero ejemplo de un hombre de Dios. Son cristianos ahora. ¿Sabe por qué? Porque alguien decidió que en vez de estar lleno de cualquier cosa, iba a estar lleno del Espíritu Santo. Jesús se lo dijo a sus discípulos: ustedes no van a lograr nada en sus propias fuerzas. No van a poder hacer nada. ¿Usted cree que este mundo hubiese sido alcanzado como fue alcanzado? Lo que para el mundo es reconocido es que la religión, así le llaman, más grande del mundo y de la historia ha sido el cristianismo y seguirá siendo el cristianismo. ¿Sabe por qué razón es? Por una persona, el Espíritu Santo. Por eso es. Jesús se los dijo: ustedes no van a lograr nada. Vaya conmigo, Lucas capítulo 24, versículo 48. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto. Ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. Note, por eso el Espíritu Santo no puede ser una cosa, una fuerza. ¿A quién? Se está refiriendo a alguien. A otro consolador les dijo: alguien como yo. Continúa: no se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo, a quien Él nos iba a enviar. ¿Usted quiere cambios en su familia? ¿Cuántos decimos amén? ¿Queremos cambios en nuestras vidas? ¿Queremos cambios en nuestro carácter? ¿Queremos cambio en el corazón? Llénese del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no puede tener rencor. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, se presentan las tentaciones, pero esa persona es capaz de decir no. El enemigo quiere confundirlo y uno es capaz de decir: no me va a confundir, porque yo sé en quién he creído. ¿Podemos decir amén? Continuemos. El Cristo resucitado nos llama a vivir una vida enfocada en Él. Enfocada en Cristo. Ahora yo le pregunto: ¿en quién está enfocada su vida? ¿En qué se ha enfocado usted? Haga una evaluación este año, lo que va del año. ¿En qué hemos estado enfocados? Nuestra mente, ¿en qué está enfocada? ¿En qué estamos pensando? Les digo a mi esposa: yo voy a un lugar cuando salimos como familia, y claro que disfruto el tiempo de familia, pero voy a un lugar, y especialmente cuando estamos en Masaya, y voy pasando por los lugares y miro un terreno y digo: Señor, ahí sería precioso tener una iglesia, en ese lugar. No quiero pensar en más nada en mi vida que no sea una conexión con Jesucristo.
Hay veces decimos, sí, ya leí la Biblia. ¿Y qué hay del resto del día? ¿Cuánto pensamos en el Señor? ¿Cuán conectados estamos con Cristo? ¿Cuán enfocados estamos en Él? Y cuando vienen los momentos de crisis, aquella que esté enfocado en Jesucristo, sabe que por más turbulencia que pueda haber al lado, no le pasa lo que le pasó a Pedro, que Pedro, por ver a la tormenta, entonces empezó a hundirse. El que esté enfocado en Cristo, la tormenta se pone recia, la tormenta se pone complicada, pero los que le creen al Señor prevalecerán firmes sin desmayar, enfocados en Cristo. ¿Podemos decir amén? Enfocados en Cristo. Enfóquese en Cristo. No se deje engañar por el enemigo cuando le dice, pero mira al malvado cómo le va bien. Mira a este. ¿Sabe qué dice el Salmo 73? El Señor lo puso en terreno resbaladizo. En los 80, ¿sabe? Los cristianos de los 80, cuando escuchaban hablar sobre Pablo Escobar, decían, mira a ese hombre la vida que se da. Cuando salió en la revista Forbes como uno de los millonarios más grandes del mundo, era tan millonario que hay personas que de la misma revista decían que era un cálculo nomás, pero que eso podría ser el doble, el triple, o sabrá Dios cuánto dinero tenía. ¡Qué barbaridad! El malvado, ¿cómo le va bien? ¿Y cómo terminó? También, ¿sabe? En los años 35, por ahí, en 1935, también la gente decía, mira ese malvado de Hitler, ¿cómo es posible? Y cuando empezó a conquistar, el hombre se volvió una planadora conquistó Polonia, iba arrasando, iba matando a todo el que se le ponía de frente, lograba hacer acuerdos con países, los cuales luego destruía él mismo, invadía esos países y acababa venciendo. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo terminó? Escúcheme, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y a esa gente que usted dice, ay, mira cómo le va bien, van a terminar cosechando. Y no debemos de alegrarnos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en Cristo, puesto los ojos en Jesús. Pedro recibe una palabra de parte del Señor después de ser restaurado, que esa es otra de las enseñanzas, pero requiere de un día entero. Cuando el Señor le dice, Pedro, Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Y luego que es restaurado, van caminando y Juan, el discípulo amado, iba ahí, parecía como de metido. Y entonces, Pedro, vaya conmigo. Juan capítulo 21, versículo 21 nos dice, cuando Pedro le dio, dijo a Jesús, hablando del discípulo amado, cuando le dio, Señor, ¿y qué de este? A mí me llamaste, ¿y qué de este? Versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Y qué si al mundo le va bien, entre comillas? ¿Y qué si a otros le va bien? Ellos darán sus cuentas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir a Jesucristo. Punto final. Seguimos a Jesús, punto final. Ahí se acaba el argumento. Y este último punto fue algo que el Señor me confirmó sumamente fuerte la noche de ayer. El Cristo resucitado nos llama a vivir una vida de evangelismo. Generalmente nos gusta que nos digan una vida bendecida, una vida próspera, una familia bendecida, lo cual es cierto y es bueno. Jamás voy a negar eso. Qué hermoso es llegar a casa, a mi casa, y no escuchar una música degenerada. Es impresionante la música que hoy se está haciendo. Y le voy a decir algo, ¿sabe lo más impresionante? Se denigra a la mujer. Y lo más increíble es que las mismas mujeres están cantando la misma basura. Es impresionante.
Y yo le quiero animar a usted, tenga cuidado con lo que escucha. Pero ¿sabe qué hermoso es llegar a casa y escuchar que si alguien en casa está escuchando música, es música que adora al Señor? Yo creo en la vida familiar bendecida, pero hay un mandato también claro de parte del Señor a una vida de evangelismo, de ser luz en medio de estas tinieblas. Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo donde el mundo está en tinieblas y se está adentrando, se está metiendo cada día más en tinieblas. Leyes en contra de los mismos niños. Imagínense una ley que quiere permitir que aún después de nacer el niño sea abortado. Personas que cuando se aprueba el aborto salen a las calles a celebrar. Eso ocurrió recientemente en Colombia. Yo estaba mirando las fiestas que estaban armando en las calles. Y ¿sabe algo? Y si por esto vamos a perder algo por hablar la verdad, pues que así sea, porque Cristo perdió su vida por hablar la verdad. O bueno, no la perdió, la entregó por hablar la verdad. Nosotros podemos seguir su ejemplo también. Pero eso es lo que está pasando en este mundo. Se están metiendo cada día más en tinieblas. Y se lo voy a decir de nuevo. ¿Sabe? Este mundo se parece más cada día a Sodoma y a Gomorra. Y en esa dirección va. Y hay un pueblo que puede encender la luz de Jesucristo. Ese pueblo es usted. Usted es la luz de Jesucristo para alumbrar. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Mateo 28, capítulo 19. Miren la primera palabra que arranca este versículo. Ustedes, diga conmigo por favor, yo. Dígalo una vez más, yo. Este es el mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Por eso apoyamos muchísimo misiones. Por eso estamos enviando misioneros. Y esta iglesia tiene una meta. Cada misionero que sale de Nicaragua se está apoyando. Ay, es que le sobra el dinero. Nunca va a sobrar el dinero si uno hace lo que tiene que hacer. Gastarlo en la predicación del evangelio, en ayudar al necesitado. Pero es una prioridad de esta iglesia que el misionero que sale al campo pueda recibir ayuda de parte de la iglesia de Jesucristo. Por eso estamos en otros países. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y mientras oraba ayer, esto sentí de parte del Señor. El Señor nos otorga el día de hoy un poder, una autoridad para que el que está perdido pueda venir a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos reciben? Esa autoridad se le está otorgando de parte del Señor. No se quede callado, no se quede callada. Hay personas que pueden decir, ya aburre usted hablando de este milagro y del otro milagro. ¿Sabe? El mundo también aburre contando sus historias de basura y a nadie le molesta. Pero claro, cuando uno habla de los milagros del Señor, a muchos no les gusta. Pero no nos vamos a quedar callados. No podemos quedarnos callados de lo que Dios ha hecho en su vida. Tú, tal vez usted dice, pero pastor, yo nunca he evangelizado, yo no tengo esa capacidad de evangelizar. Permítame decirle algo. Se lo pregunto una vez más, ¿Dios ha hecho milagros en nuestras vidas? Entonces cuente cuán grandes cosas el Señor ha hecho en su vida. Cuando alguien me dice, ¿y será que Dios existe? Entonces yo saco mi teléfono y le enseño un par de fotografías de mi hijo casi muerto y de mi hijo actualmente. Y le digo, si Cristo no estuviese vivo, si Dios no existiese, este jovencito estaría muerto.
cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Podría pasar hablándole muchos milagros. 14 años de edad, el Señor me sanó de una artritis en esta mano. Ni mi madre ni mi padre sabían. Cuando empezaba este dolor, me iba a meter al cuarto, me acostaba, no soportaba, especialmente una noche fría. No aguantaba. Por años sufrí ese dolor. Hasta que un día, una noche fría de diciembre, estando en una reunión de la iglesia, una persona afuera de la iglesia, teníamos una iglesia que solo era el techo nomás. Entonces yo miro hacia afuera y miro a alguien que está allá en la calle escuchando el mensaje. Entonces agarro mi Biblia y me voy y empiezo a mostrarle versículos bíblicos de lo que estaba leyendo el predicador. Y en un momento empieza el dolor en la mano otra vez. Y yo le digo, Señor, tengo que entrar porque el dolor ya empezó. Entonces mientras sostenía la Biblia con la otra mano, me sostenía el brazo porque había empezado el dolor. Pero dije dentro de mí, pero tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Desde los 14 años de edad que tengo memoria del primer dolor, habían pasado 3 años, cada vez con dolor. Yo trabajaba en un lugar donde había un servidor y era sumamente frío, el dolor era insoportable y tenía que trabajar a los 17 años. Y esa noche, mientras estaba ahí con ese dolor, de pronto desaparece completamente. Y yo me quito la mano, suelto, se fue. Y sigo con la persona, esa persona recibió a Cristo. Eso fue un día domingo en la noche. A la mañana siguiente, cuando llego a la oficina, ¿sabe lo que hice? Como de costumbre, encendí el aire acondicionado y puse la mano enfrente de ese aire. Hasta que ya no pude soportar más el hielo. Pero hasta el sol de hoy, nunca más el dolor regresó. ¡Ay, qué casualidad! En Dios no existen las casualidades, existen los milagros. Y podemos contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestra vida. ¡Aleluya! Este es un llamado de Dios para llevar a los perdidos, a los que no le conocen, a los pies de Cristo. Y usted es la persona enviada. El llamado aquí soy yo, lo es usted. Usted, yo somos los llamados para traer a esas personas a Jesucristo. El Señor no está buscando por allá voy a traer a alguien. No, está aquí presente. Me está viendo, me está escuchando. Usted es la persona que ha sido llamada y yo también. ¿Qué tal si empezamos a ejercer ese llamado? En este momento el Espíritu Santo está poniendo en su mente nombres. Se están viniendo imágenes de personas que usted está diciendo, a esta persona el Señor me está llamando a hablarle de Cristo. Me da pena. No tenga vergüenza, no se avergüence del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Hable lo que el Señor ha hecho y esas personas van a conocer a Jesucristo a través suyo, a través de su vida.